¿Alguna vez te has preguntado cómo Japón pasó de ser una nación de samuráis aislada del mundo a convertirse en una potencia industrial y militar en menos de 50 años? La respuesta está en una de las transformaciones más rápidas y espectaculares de la historia, la era Meiji. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un Japón que se debatía entre la tradición y la modernidad, para descubrir cómo un cambio radical lo catapultó al escenario mundial. Para entender la magnitud de esta revolución, primero debemos mirar cómo era Japón antes de 1868. Durante más de 250 años, el país vivió bajo el shogunato Tokugawa, un régimen militar feudal. La sociedad estaba rígidamente dividida en clases en la cima, el shogun y los señores feudales o daimyo. Debajo, los guerreros samurái y en la base, los campesinos, artesanos y comerciantes. Japón practicaba una estricta política de aislamiento, conocida como sakoku, que prohibía a los japoneses salir del país y limitaba el comercio con el exterior a un pequeño puesto holandés en Nagasaki. Era un mundo cerrado, gobernado por códigos de honor ancestrales y una tecnología que apenas había cambiado en siglos. Pero todo esto estaba a punto de cambiar de forma abrupta. A mediados del siglo XIX, las potencias occidentales, con su insaciable apetito por nuevos mercados y recursos, comenzaron a llamar a las puertas de Asia y en 1853, una flota de barcos de guerra estadounidenses, liderada por el comodoro Matthew Perry, llegó a la bahía de Edo, la actual Tokio. Eran los famosos barcos negros o Kurofune. Su misión era clara: obligar a Japón a abrir sus puertos al comercio internacional. La llegada de Perry fue un shock monumental. Los japoneses vieron de primera mano la abrumadora superioridad tecnológica y militar de Occidente. Sus barcos de vapor, armados con cañones modernos, dejaban en ridículo a las defensas costeras japonesas. El shogunato, sintiéndose impotente, se vio forzado a firmar una serie de tratados desiguales, primero con Estados Unidos y luego con otras potencias europeas. Estos tratados no solo abrían los puertos, sino que también otorgaban privilegios a los extranjeros, como la extraterritorialidad, que los eximía de las leyes japonesas. Esta humillación nacional encendió la mecha de una profunda crisis interna. Muchos samuráis y señores feudales se sintieron traicionados por el shogun, al que consideraban débil e incapaz de proteger al país. Surgió un poderoso movimiento con el lema Son, J-I, que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Este sentimiento anti-extranjero y pro-imperial culpaba al shogunato de los problemas del país y abogaba por restaurar el poder directo del emperador, que durante siglos había sido una figura meramente simbólica. La tensión entre los partidarios del shogunato y los clanes reformistas del sur, como Satsama y Che, desembocó en una breve pero decisiva guerra civil, la Guerra Boshin. En 1868, las fuerzas imperiales triunfaron, el último shogun Tokugawa abdicó y un joven emperador de apenas 15 años, Mutsuhito, ascendió al trono. Se trasladó la capital de Kioto a Edo, que fue rebautizada como Tokio, la capital del este, y se proclamó el inicio de una nueva era en la era Meiji. Q significa gobierno iluminado. Este evento, conocido como la Restauración Meiji, no fue simplemente un cambio de gobierno, fue el inicio de una transformación total. Los nuevos líderes de Japón
en su mayoría jóvenes samuráis de los clanes victoriosos, entendieron una verdad fundamental: para evitar ser colonizados como otras naciones asiáticas, debían adoptar las fortalezas de Occidente para poder competir en sus propios términos. Su nuevo lema fue Fukoku Kai Ei, enriquecer el país, fortalecer el ejército, y se lo tomaron muy en serio. La primera tarea fue desmantelar el viejo sistema feudal. En 1871 se abolieron los dominios de los daimyo y se reemplazaron por prefecturas controladas por el gobierno central. Esto unificó al país bajo una sola administración. A los samuráis, que durante siglos habían sido la élite guerrera, se les despojó de sus privilegios, como el derecho a portar espadas en público, y sus estipendios fueron reemplazados por bonos del gobierno. Fue el fin de una era y el fin de una clase social. Al mismo tiempo, Japón se lanzó a un frenesí de occidentalización. Se enviaron misiones diplomáticas y de estudio por todo el mundo, como la famosa misión Iwakura, para aprender sobre la industria, la tecnología, la política, la educación y las tácticas militares de Occidente. El objetivo era importar, adaptar y mejorar todo lo que pudiera hacer a Japón más fuerte. La industrialización se convirtió en la máxima prioridad. El gobierno invirtió masivamente en la construcción de infraestructuras clave: ferrocarriles, telégrafos, puertos y astilleros. Se crearon fábricas textiles, acerías y minas, muchas de ellas inicialmente propiedad del Estado y luego vendidas a empresarios privados, dando origen a los poderosos conglomerados industriales conocidos como Zaibatsu, como Mitsubishi o Mitsui. Japón pasó de una economía agraria a una potencia industrial en un tiempo récord. La sociedad también cambió drásticamente. Se estableció un sistema educativo nacional obligatorio inspirado en los modelos francés y alemán para crear una población alfabetizada y leal al Estado. Se adoptó el calendario gregoriano. La moda occidental se puso de moda en las ciudades y se promovieron nuevas costumbres. Tokio se llenó de edificios de ladrillo al estilo europeo, tranvías y luces de gas. Fue una época de contrastes fascinantes, donde los kimonos y los trajes occidentales convivían en las mismas calles. La modernización militar fue quizás el pilar más importante. Japón creó un ejército nacional basado en el servicio militar obligatorio, siguiendo el modelo prusiano, y una marina moderna inspirada en la Royal Navy británica. Con un ejército y una armada equipados y entrenados a la última moda occidental, Japón estaba listo para demostrar su nuevo poder en el escenario internacional. Y lo hizo en 1894. Estalló la Primera Guerra Sino-Japonesa por el control de Corea para sorpresa del mundo. La modernizada maquinaria de guerra japonesa aplastó a las fuerzas de la China de la dinastía Qin, mucho más grande pero obsoleta. La victoria le otorgó a Japón su primera colonia, Taiwán, y una enorme indemnización de guerra que impulsó aún más su industrialización. Pero la verdadera prueba de fuego llegó una década después. Entre 1904 y 1905, Japón se enfrentó a una de las grandes potencias europeas, el Imperio Ruso. En la guerra ruso-japonesa, nuevamente el conflicto giraba en torno a la influencia en Corea y Manchuria. Japón, con victorias decisivas tanto en tierra como en mar, como la famosa batalla de Tsushima, donde su flota aniquiló a la flota rusa del Báltico, volvió a asombrar al mundo. Era la primera vez en la historia moderna
que una nación asiática derrotaba a una potencia europea en una guerra a gran escala. Esta victoria consolidó el estatus de Japón como una potencia mundial de primer orden y tuvo un impacto profundo en todo el mundo. Inspiró movimientos nacionalistas en otras partes de Asia que veían en Japón un modelo a seguir para resistir el imperialismo occidental. En el frente interno, el gobierno Meiji también sentó las bases políticas del nuevo Estado. Tras años de debate, en 1889 se promulgó la Constitución Meiji, la primera constitución moderna de Asia. Inspirada en gran medida en el modelo prusiano, establecía un sistema de gobierno que combinaba elementos de una monarquía constitucional con un fuerte poder ejecutivo centrado en el emperador. Creó un parlamento bicameral, la Dieta, pero el poder real seguía en manos de una élite de burócratas y militares que aconsejaban al emperador. El emperador era considerado sagrado e inviolable, un descendiente directo de los dioses, y se convirtió en el símbolo de la unidad y la identidad nacional japonesa. Así, al final de la era Meiji en 1912, con la muerte del emperador Mutsuhito, Japón era un país irreconocible. En menos de medio siglo, había pasado de ser una sociedad feudal y aislada, amenazada por la colonización, a una nación industrializada, con un poderoso ejército, un imperio en expansión y un asiento en la mesa de las grandes potencias. El éxito de la modernización Meiji fue extraordinario, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. El énfasis en la fortaleza militar, el nacionalismo extremo y la expansión imperialista sentaron las bases para el militarismo agresivo que caracterizaría a Japón en las décadas siguientes, llevándolo finalmente al desastre de la Segunda Guerra Mundial. La era Meiji es un testimonio increíble de la capacidad de una nación para reinventarse frente a una crisis existencial. Es una historia de ambición, adaptación y una transformación radical que no solo cambió a Japón, sino que también redefinió el equilibrio de poder en todo el mundo. ¿Qué te parece esta increíble transformación? ¿Crees que fue un éxito rotundo o un camino que inevitablemente llevó a la tragedia? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a la historia de Japón, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.